quiero agradecer. Estaba agradeciéndole al profesor, a mi profesor guía Sebastián Ugarte, y también hacer una mención honrosa a todas las mujeres que me acompañaron en este tiempo de redacción y de investigación de la tesis, en particular a mi madre, a mi hermana, a mi amiga, a mi profesora, a mi jefa, donde trabajo en el Ministerio de Hacienda, quienes me permitieron trabajar y estudiar al mismo tiempo y me dieron todo su apoyo. Yendo ahora al grano y a lo que fue nuestra investigación, el objetivo de esta investigación es establecer si efectivamente existe una relación, ojalá establecer una relación causal entre las brechas de género al interior del hogar, vamos a ver en profundidad qué significa brecha de género para nosotros, y su efecto sobre los niveles de satisfacción con el balance trabajo-familia. Vamos a hablar una pequeña motivación, establecer la pregunta de investigación. Disculpa, se perdió el sonido para los que estamos en la casa. ¿Ahí? ¿Qué pasó? ¿Ahí estamos? Ahora sí. Ahora sí, ya. Como les decía, desde 1990 hasta 2019, las mujeres han incrementado cerca de un 20% su tasa de participación laboral, así como también han alcanzado, hasta justo antes de la pandemia, un poco más de un 50% de ocupación, de acuerdo a datos del INE del 2020, y como pueden ver en la figura 1, ha ido aumentando casi linealmente la tasa de participación y también de ocupación laboral femenina. Sin embargo, y aunque las mujeres recientemente vienen compartiendo el rol de proveedor dentro del hogar chileno, incluso tomando el rol de jefas de hogares, esto no ha resultado en una distribución más igualitaria de los tiempos y de los recursos destinados al cuidado de las tareas domésticas. En la figura 2, estas barras rojas y blancas, pueden ver una figura que muestra la carga global de trabajo para el año 2015 en términos de horas semanales. Si bien es cierto que los hombres dedican 34,6 horas semanales al trabajo remunerado versus un solo 19,8 de las mujeres, cuando vemos la imagen completa y analizamos la carga global de trabajo, vemos que las mujeres trabajan más de 60 horas semanales en total, trabajando 42 horas semanales en trabajo remunerado versus las 19 de los hombres. En la figura de al lado podemos ver qué es lo que pasó con la pandemia y estos datos. La pandemia lo único que hizo fue acrecentar estas diferencias. De hecho, un estudio realizado por la Universidad Católica en julio del año pasado establece que el 50% de los hombres declara haber dedicado 0 horas al cuidado de los niños en la semana versus las 14 horas semanales que dedicaron el 50% de las mujeres. Cuando analizamos los promedios, esta diferencia se mantiene, 8,2 versus 18,9 que dedicaron las mujeres en promedio. Adelante, por favor. Abramo y Valenzuela ya establecían en el 2005 que son estas desigualdades, estas históricas desigualdades, las que han tenido implicancia en las preferencias laborales de las mujeres, y esto ha traído segregación ocupacional y también subvaloración del empleo feminizado. Es por eso estas problemáticas las que han impulsado a gobiernos, empresas y organismos internacionales a desarrollar políticas de balance trabajo-familia que vengan a subsanar esta problemática, que las mujeres deben quedarse horas y horas trabajando en el trabajo remunerado con menores salarios y menor valoración social. Entonces la pregunta de investigación que motiva este trabajo es si acaso existe una relación entre las brechas de género al interior del hogar y los niveles de satisfacción o insatisfacción con el balance trabajo-familia. En particular, con brechas de género nos referimos a la brecha salarial al interior del hogar, a la brecha de tiempo dedicado al trabajo remunerado y a la brecha de tiempo dedicado al trabajo no remunerado, entendiendo que esta se puede dividir en trabajo de cuidados y trabajo de tareas domésticas. Para entender esta problemática en mayor profundidad, es necesario entender que existe un amplio debate y ya existen teorías sociológicas que se contraponen y a veces incluso llegan a complementarse en algunos casos. Una primera teoría es la teoría del intercambio de recursos de tiempo relativo.
Según esta teoría, y establecida por algunos economistas y varias sociólogas, es como la teoría benchmark, ¿cierto?, sobre la que uno compara. Establece que la distribución del trabajo no remunerado en realidad es solo el resultado del poder salarial de cada una de las partes. En este sentido, las mujeres estarían compensando a sus parejas por ganar menos en el mercado laboral. Aquí el género no tiene un efecto directo sobre la satisfacción, sino que está mediado por el ingreso. Ya podemos establecer una pequeña hipótesis que nosotros vamos a después testear con los datos, que es que una reducción de las brechas de género, entonces, el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, estaría significando un alza en los niveles de satisfacción, sobre todo para las mujeres. Por otra parte, totalmente contraria, está la teoría de los roles de género. Esta teoría explica que el uso del tiempo en realidad no es relativo al poder salarial, sino que está asociado a roles sociales, normas tradicionales de la sociedad que descansan en una especialización de género. En este sentido, podemos establecer una segunda hipótesis que tiene que ver con que al pasar a una distribución más igualitaria de los recursos y destinación del tiempo más igualitaria dentro del hogar, en realidad lo que estaría pasando es que se amenazan estos roles de género y podría generar menor satisfacción con el balance de trabajo. Hombres que se sienten amenazados porque las mujeres están participando más del mercado laboral, y por su parte, mujeres se sienten amenazadas al ver que hombres se inmiscuyen, entre comillas, en lo que es su rol maternal y de tareas domésticas. Existe una tercera teoría que logra encompasar ambas, que es muy interesante, que es la neutralización de la desviación de género. Esta teoría propone que es la primera teoría, la del intercambio de recursos, la que domina a lo largo de toda la distribución. Sin embargo, hay una pequeña fracción de la distribución de ingresos en aquellos hogares donde es la mujer la que gana más que los hombres, que las mujeres comienzan a generar mecanismos de compensación por haber desafiado estas normas de género tradicionales y comienzan a trabajar aún más en trabajo no remunerado. Es decir, ellas generan más ingresos para el hogar, sin embargo trabajan proporcionalmente cada vez más en trabajo no remunerado. Y nosotros establecemos una tercera hipótesis que tiene que ver que cuando esto pasa, se genera una sobrecarga global de trabajo tan grande que lleva a una disminución de la satisfacción con el balance de trabajo. Para poner a prueba esta hipótesis, nosotros utilizamos la encuesta nacional del uso del tiempo del año 2015, que es una encuesta representativa a nivel nacional y urbano de los hogares chilenos, que contiene datos útiles para cuantificar estas brechas, también para caracterizar a los hogares desde el punto de vista demográfico, laboral, educacional, de salud, de preferencias y otras variables, y contiene una pregunta fundamental, que es nuestra variable dependiente de este estudio, que le preguntan a las personas qué tan satisfechos se siente con el equilibrio entre su trabajo y su vida familiar. Redujimos la muestra para analizar el efecto que existe en las parejas que conviven juntas y donde ambos generan ingresos, quedando finalmente con una muestra de 2.064 mujeres y 2.814 hombres para los que se tenía información. Vamos a pasar a los principales resultados. A mí me habría gustado ahondar mucho más en lo que fue la metodología de esto. Fue necesario establecer una estrategia de variables instrumentales porque existía una cierta doble direccionalidad en los efectos. Uno podría establecer que yo me siento insatisfecho y por lo tanto trabajo menos, y también podría ser que trabajo menos y me siento insatisfecho. Por eso establecimos una estrategia de variables instrumentales para intentar arreglar ese problema. ¿Un minuto? Perfecto. Aquí tenemos 3 columnas y 4 variables fundamentales. La primera variable es proporción de trabajo remunerado, proporción de trabajo no remunerado. Una variable DOMI que indica el punto de inversión de la brecha salarial, y una variable interactiva que muestra la proporción de horas trabajadas en ese grupo de mujeres que gana más que sus parejas. Lo importante aquí es fijarse en la tercera columna y establecer que, por ejemplo, una distribución más igualitaria de los recursos, tanto en trabajo no remunerado como en trabajo remunerado, genera una caída en la satisfacción, dando cierto énfasis a la hipótesis 2 que habíamos planteado. Sin embargo, las mujeres que ganan más que sus parejas en los hogares muestran niveles más altos de satisfacción. También en este mismo grupo de personas, de hogares donde las mujeres son las que ganan más, cada hora de trabajo adicional genera una caída en la satisfacción, dándonos
cierta contundencia para afirmar que la hipótesis 3 que habíamos planteado acerca de la neutralización de desviación de género también podría ser correcta para el contexto chileno. Finalmente, tenemos algunas conclusiones. Podemos decir que las consecuencias en términos de satisfacción ante cambio en la distribución tanto de los ingresos como de la destinación de recursos como el tiempo es distinto para hombres y para mujeres. En particular, en mujeres encontramos fuerte evidencia a favor de la teoría de roles de género. Es decir, esto no es una simple transacción, sino que está asociado a ciertos roles y normativas sociales. Una distribución más igualitaria de la asignación del tiempo resulta en una caída de la satisfacción. Y quizás el resultado más importante de esta investigación tiene que ver con que las mujeres que aportan relativamente más a los ingresos de su hogar exhiben mayores niveles de satisfacción, contrario a la teoría de roles de género. Es por eso que de aquí se deriva la conclusión más importante, que es que políticas que tengan como objetivo aumentar la satisfacción con el balance trabajo-familia deben procurar no afectar los ingresos y la trayectoria de ingresos de las mujeres en el largo plazo. Es decir, una política, por ejemplo, como postnatal o prenatal demasiado extenso, que afecte la trayectoria de largo plazo de los ingresos de las mujeres, puede terminar perjudicando sus ingresos, obviamente, pero además bajando sus niveles de satisfacción con el balance trabajo-familia. Y finalmente, se cumple la teoría de neutralización de género en este grupo de mujeres altamente productivas que generan más ingresos que sus parejas, y sería interesante para investigaciones próximas estudiar políticas como subsidio al trabajo doméstico para que ellas puedan alcanzar todo su potencial y que no se genere esta sobrecarga de trabajo que finalmente termina disminuyendo sus niveles de satisfacción. Muchas gracias. Esa ha sido mi presentación y muchas gracias. ¿Para una o dos preguntas? Zoom. Ahí, dale, Héctor. Quería hacer un comentario, más que una pregunta. Felicitarte por el trabajo. Yo creo que un trabajo bien desarrollado, bien logrado. No alcanzaste a explicarlo por cosas de tiempo, la metodología de análisis de datos, pero lo mencionaste, que tuviste que trabajar con variables instrumentales para hacerte cargo de problemas de endogeneidad asociados a causalidad inversa, ¿no?, en tus variables. Yo creo que en nuestro campo, en el comportamiento organizacional, en la psicología laboral, estamos en deuda con eso. Es decir, que en el fondo tenemos que transitar hacia allá porque nosotros en nuestras publicaciones, en nuestros estudios, como que aseveramos que aun cuando lo reconocemos al final del paper, mira, no podemos hablar de causalidad, pero a lo largo de todo el paper estamos asumiendo de que hay causalidad, y como que pedimos perdón al final por haber dicho eso. Yo creo que tenemos que dar el siguiente paso y aprender de los economistas o de las personas con formación en econometría, de trabajar con este sistema variable instrumentales, hacernos cargo de la endogeneidad, porque la conclusión que sacaste al final, o las conclusiones respecto de política pública, necesitan de una metodología de esas características. Así que felicitarte por el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quizás podría proponernos acá que entre todos nos organizáramos y hiciéramos algún cursito, de repente asociado a esos 5, que haga bien con eso, porque creo que es súper necesario. Y como desafío, porque en realidad los programas de doctorado por los que la mayoría de nosotros pasamos no incluyen ese tipo de técnicas, así que sería algo súper interesante. Lo otro, un comentario bien rápido con respecto a tu conclusión final. Aquí estamos solamente mirando los efectos también a la mujer, ¿cierto? Claro, pero también hay que agregar otras componentes, como cuáles son los efectos también para la niñez, ¿cierto? Claro, exactamente. En mi tesis, en la versión extendida, por así decirlo, bueno, aquí yo mostré 4 columnas de resultados, pero en realidad en mi tesis hay 8 o 10 en las que yo voy jugando, añadiendo variables, por ejemplo, y veo cuál es el efecto solamente añadiendo, por ejemplo, el número de hijos, cómo eso afecta a estos resultados. En general, te podría adelantar que para las personas que tienen hijos y añadiendo cada vez más número de hijos, estas especializaciones que generan mayores niveles de satisfacción se van acrecentando. Es decir, los roles de género se impulsan con la llegada de los hijos, en general. Solo agregar una cosita.
¿Qué pasa? Muy corto porque Sí, estamos. no, solo cortito. Me quedo dando vuelta el efecto, porque si señala el efecto en la mujer, pasará con el efecto en los hombres. Yo creo que hay otra pregunta. Sí, totalmente. De hecho, bueno, la cuarta columna era el efecto en los hombres. Aquí yo hice estimaciones separadas para hombres y mujeres. Y vemos que en general lo que yo pude comprobar es que la relación entre brechas de género y satisfacción es mucho más fuerte en mujeres que en hombres. Lo que puede significar que para los hombres hay mucho espacio para políticas que intervengan en su mercado, en su vida íntima, familiar, sin generar tantas distorsiones como en el caso de las mujeres. Es decir, tenemos mucho espacio para avanzar en políticas pensando en satisfacción para hombres que en mujeres. Por ejemplo, un postnatal para hombres. Por ejemplo, igualar los tiempos de postnatal y prenatal, e igualando las condiciones de mercado para mujeres y hombres. Yo creo que también seguramente hay como varios potenciales, distintas reacciones, o sea, hombres que en verdad aumentan sustancialmente su satisfacción luego de experimentar estas variaciones, especialmente en parejas